Bueno. Bueno, entonces antes de empezar con el tema propiamente de hoy, que sería el corchete de Poisson, vamos a hacer un repaso muy rápido de la última clase pasada, ¿no? De las transformaciones canónicas, ¿no? Recuerdan, eran las que nos permitían pasar de variables del espacio de fases original, digamos, las Q y las P originales, a nuevas Q y P, ¿está bien? Tales que en esas nuevas variables las ecuaciones de evolución, las ecuaciones de Hamilton mantenían su forma canónica, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, bueno, recuerdan que podíamos deducir que las transformaciones de ese tipo se podían determinar a partir de una función generatriz, ¿no? Una función generatriz que combinaba, digamos, conjunto de variables viejas y conjunto de variables nuevas, ¿no? Y podíamos tener todas las posibilidades, ¿no? Las dos coordenadas, una coordenada y un momento, ¿está bien? Ya sea la vieja y la nueva, ¿eh? O la nueva y la vieja, digamos, coordenada y momento, o las dos momentos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, funciones de ese estilo nos generaban las transformaciones canónicas a través de relaciones que había entre las variables, por ejemplo, entre las variables viejas, ¿está bien? Existía esta relación, que el P viejo, digamos, era la derivada de la función generatriz respecto al Q viejo, y el nuevo P era menos la derivada de la función generatriz respecto del nuevo Q, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y esas relaciones se mantenían, ¿no? Independientemente de las variables, ¿no? Si siempre que involucraba un Q viejo, se tenía la misma relación, ¿no? Que el P viejo es la derivada del M respecto al Q viejo, bueno, y lo mismo se involucra un P nuevo, ¿no? Perdón, un Q viejo, ¿no? Por ejemplo, un Q nuevo, perdón, este de acá, ¿no? Que el P nuevo es menos el D. Bueno, entonces, y la otra cuestión, bueno, es que el hamiltoniano, el hamiltoniano nuevo, digamos, en el cual, digamos, con el cual, digamos, las ecuaciones de Poisson mantenían su forma canónica, de Poisson, perdón, de Hamilton mantenían su forma canónica, ¿está bien? No era simplemente reemplazar en el viejo hamiltoniano las variables viejas por las nuevas, sino además agregarle la derivada parcial del tiempo de la función generatriz, ¿no? Si la función, por supuesto, dependiera del tiempo, ¿no? General. ¿Está bien? Esa era el pequeño agregado. Bueno, que habíamos visto además bueno, que con el formalismo simpléptico había una manera muy, digamos, fácil de operar con esta, muy sistemática de operar, ¿no? Con estas funciones generatrices. Y, y habíamos además visto una forma de determinar, por ejemplo, que una dada transformación, si nos daban una transformación sin ninguna función generatriz, ¿no? Nos daban las variables nuevas en función de las viejas, ¿no? Bueno, decidir si la transformación esa era canónica o no, ¿está bien? Entonces, una forma de hacerlo era, bueno, a través calculando, ¿no? La matriz M de coeficientes de la transformación. Tenía acá, perdón. Esta matriz M, ¿no? Tenemos las variables nuevas como funciones de las viejas. Calculamos esta matriz, ¿está bien? Y habíamos visto que una condición necesaria y suficiente, ¿no? Lo habíamos deducido, era que este operador de acá, este producto de matrices, fuera igual al J mismo, ¿no? No importaba si primero la M, después la M traspuesta, o primero la M traspuesta, después la M, no importa. El producto este tenía que ser, con el J, digamos, en el medio, tenía que dar J, ¿no? La matriz simpléptica. ¿Mm? Esa era la condición para que la transformación fuera canónica, ¿no? Esta o equivalentemente, la que era lo mismo. ¿Eh? Entonces, bueno, es una forma de comprobar, digamos, si no teníamos una función generatriz, teníamos directamente una transformación, podíamos comprobarlo, por ejemplo, así. Hoy vamos a ver una manera un poco más práctica de hacer eso. Pero bueno, y finalmente, las transformaciones canónicas infinitesimales, que se generaban a través de una función generatriz que difería infinitesimalmente de la función generatriz que da la transformación identidad, ¿no? La transformación generatriz que da la transformación identidad era esta, ¿no? El producto de las Q viejas por la P nuevas, sumadas, ¿no? Si le agregamos cualquier función,
esta función generatriz, le agregamos cualquier función infinitesimal, bueno, teníamos una función generatriz de una transformación canónica infinitesimal, ¿no? Que bueno, justamente por el hecho de ser infinitesimal era muy simple de invertir. ¿No? Simplemente, por ejemplo, las nuevas era directamente las viejas más estas derivadas, ¿eh? Donde W es una función cualquiera, ¿no? De las Q y las P viejas. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, bueno, esas transformaciones infinitesimales canónicas, ¿no? Generadas a través de esa función generatriz que incluía este término infinitesimal. Bueno, por ejemplo, entre las cosas que veíamos era que, por ejemplo, la evolución misma del sistema, ¿no? O sea, si las variables Q y P en un instante dado eran canónicas, bueno, en un instante posterior, las Q nuevas, digamos, avanzadas en el tiempo, y las P nuevas avanzadas en el tiempo, también eran canónicas, ¿no? Lo cual más o menos obvio, pero bueno, uno lo veía formalmente también a través de una transformación canónica infinitesimal, que no es otra cosa que la generada por el hamiltoniano, ¿no? ¿No? De esta manera, instante a instante, digamos. Entonces, bueno, es una forma también de interpretar. Bueno, básicamente eso es lo importante, ¿no? Que habíamos visto. Y bueno, y si quieren para cerrar el teorema de Liouville, ¿no? Que esencialmente nos decía que si consideramos un volumen en el espacio de fases, los puntos que integraron ese volumen, o sea, los estados del sistema, ¿no? Dentro de ese volumen, al evolucionar en un tiempo, generaron un nuevo volumen, y lo que nos hacía el teorema de Liouville, que el volumen de los dos conjuntos era el mismo, ¿no? Se conservaba en el tiempo. Es una consecuencia importante. Bueno, para hacer como si esto no fuera abstracto, vamos a hacerlo un poquito más abstracto. Todavía vamos a pasar ahora en la clase nueva, a nuevos operadores, ¿no? Que son estos que se llaman los corchetes de Poisson. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea del corchete de Poisson? Después vamos a ver un poquito por qué se introduce, digamos, Pero bueno, formalmente uno lo introduce como si tomamos funciones cualesquiera del espacio de fases, ¿no? Que dependen de las variables del espacio de fases, las Q y las P, y del tiempo en general, ¿está bien? Dos funciones cualesquiera, definimos el corchete de Poisson de esas dos funciones de esta manera, es una definición. ¿Eh? Fíjense, hacemos la derivada de la primera de las funciones respecto de un Q cada lado, lo multiplicamos por la derivada de la segunda respecto del P correspondiente, ¿no? El conjugado, el mismo K, digamos, ¿está bien? Y le restamos, bueno, lo mismo, pero intercambiando las derivadas, ¿no? Ahora el df respecto de P y el dg respecto de Q. Y eso lo sumamos para todos las n con pares de variables, ¿no? Conjugadas, Q y P. ¿Está bien? Es la definición. Fíjense que, de nuevo, con el formalismo simpléptico se puede simplificar un poquito la notación y el trabajo, digamos, teórico, digamos, que uno hace con esto. De nuevo, considerando, ¿no?, las derivadas estas, la derivada de cada función respecto a todas las variables, bueno, como un vector gradiente, ¿no? Si tomamos las dos n coordenadas z, que incluyen, ¿no? Las primeras n son las q's y las segundas n las p's. Entonces, bueno, fíjense que esta misma operación que aparece acá la podemos hacer a través de la matriz simpléptica, otra vez. Hacemos el producto del vector columna premultiplicado por la matriz simpléptica y premultiplicado por el traspuesto del vector gradiente f, ¿no? ¿Está bien? Lo que sería el vector fila, ¿no? Fíjense, ¿no? Si uno escribe esto, uno lo ve directamente, ¿no? Siendo el producto matricial acá. ¿Está bien? Como más o menos ya tenemos la intuición hecha, ¿no? Esta primera me da, fíjense lo que me hace esta parte de la matriz multiplicado por el vector columna. Esencialmente lo que me cambia, digamos, la mitad de abajo la manda arriba. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces me queda, digamos, esta parte, las derivadas respecto de la segunda parte, serían las derivadas de la g respecto de las p.
Y cuando a esto le multiplico el vector este, fíjese que lo que estoy haciendo, multiplicando las derivadas de la g respecto a las q, término a término, por las derivadas de la derivada de la f respecto a las q, por lo que me quedó acá arriba, que son las derivadas de la g respecto a las p, ¿no? Lo que aparece acá. Bueno, y con esta parte de acá, lo que me hace, me reproduce en el vector resultado, me reproduce acá abajo la primera mitad con el signo cambiado, ¿no? O sea, la derivada de la f respecto de la g, perdón, de la g respecto de la q, ¿no? Con el signo menos. Que es lo que aparece acá. Con el signo menos, bueno, cuando lo multiplico con la segunda parte de acá, que son las derivadas de la f respecto a la p, claramente me reproduce. ¿Está bien? Entonces, bueno, de nuevo, la forma de escribirlo en términos de formalismo simplético es este, ¿no? Bueno, veamos algunas propiedades, ¿no? Que se deducen directamente de la propia definición. ¿Está bien? En cualquiera de sus formas, ya sea esta o esta, ¿no? Fíjense primero que esta operación es antisimétrica, ¿no? Si uno intercambia las funciones f y g, el resultado cambia de signo, ¿no? ¿Está bien? Sí, está claro, ¿no? Si cambio f por g. Acá aparecía primero las derivadas de la g respecto a la q y la derivada de la f respecto a la p, que es esto, ¿no? Bueno, más o menos obvio, ¿no? Fíjense también que tiene esta propiedad, ¿no? Distributiva sobre la suma, ¿no? Si la primera función es una suma de dos funciones, y hago el corchete de esa suma con una tercera función g, fíjense que, bueno, claramente lo puedo distribuir, ¿no? Acá aparecería, el resultado de esta sería acá la derivada de esta suma multiplicado respecto a las q, multiplicado por la derivada de esta respecto a las p. ¿Está bien? Bueno, y esa suma la puedo distribuir, ¿no? La primera parte me dará este corchete y la segunda me da esto, ¿no? Más o menos. Fíjense, son operaciones que uno puede hacer con los corchetes sin calcularlos explícitamente, ¿no? Es una álgebra de corchetes, digamos, ¿eh? Uno puede trabajar con ellos usando estas propiedades, ¿no? Bueno, si en lugar de una suma, una de las funciones fuera un producto de otras dos, fíjense que, bueno, se puede elaborar de esta manera, ¿no? Bueno, es más fácil hacerlo con el formalismo simplético, ¿no? Si uno hace la gradiente, digamos, de un producto, ¿eh? Bueno, obviamente, digamos, tiene que ser la derivada, ¿no? De cada, distribuye la derivada, ¿no es cierto? ¿Está bien? F1 por la derivada de F2 más F2 por la derivada de F1, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que lo que aparece es esencialmente ¿no? Cuando uno toma el gradiente de un producto, bueno, por ejemplo, será F1 por el gradiente de F2, ¿no? Y el traspuesto de ese gradiente, simplemente. Más, bueno, F2 por gradiente de F1 y el traspuesto de eso, ¿no? Entonces, fíjense que aparece acá el corchete, digamos, ¿no? De F2 con G y acá el corchete de F1 con G. Y cada uno de ellos multiplicado por la otra, ¿no? O sea que operativamente sería esto, ¿no? El producto este lo puedo escribir de esta manera. ¿Mm? Bueno, y lo propio, ¿no? Si tomo por ejemplo, la derivada del tiempo parcial, ¿no? Respecto de f y g, bueno, es claro que como el corchete es un producto, ¿no? De las funciones, esencialmente, de derivadas, pero bueno, no importa. Entonces, bueno, al hacer la derivada esta y calcular la derivada de un producto, bueno, me queda primero la derivada de la f por la g y después, ¿no? La f por la derivada de la g. ¿Está bien? Esta es una... Entonces, bueno, por ejemplo, uno puede operar, como les digo, con los corchetes directamente sin calcularlo, sin necesidad de calcularlo, usando estas propiedades. ¿Está bien? Disculpa, Fernando, ¿te paso Sí, una pregunta? sí, por supuesto, claro, sí, cuando quieran. En el 3 de Sí, de puesta, producto. Sí, acá.
Claro, sí. Cuando tenés la derivada de F1 por F2, todo eso traspuesto, después te queda F1 por la derivada de F2 con respecto a ECTA y solo esa parte traspuesta, no el F1 también. No, fíjate que el F1 es simplemente un número, un escalar, ¿no? O sea, lo que te quedó como vector es simplemente la derivada de F2 nada más. Sí, Ah, ok. en principio te pones todo, digamos, pero como este es un escalar, no es una constante, digamos, para lo que sería la operación vectorial, ¿no? O matricial. Ok. Bueno, gracias. No, no, no. Entonces, bueno, estos serían más o menos cosas bastante simples, ¿no? Deducir. Ah, hay una tercera, perdón, una quinta, ¿no? En realidad, relación que es muy importante que se llama esta, que es la identidad de Jacobi, ¿no? ¿Qué es esto? Que si uno hace corchetes de corchetes, ¿no? Imaginen, ahora tenemos tres funciones, f, g y h, ¿está bien? Y hacemos el corchete, por ejemplo, de la función f con lo que resultó del corchete entre g y h, ¿está bien? Imagínense, bueno, ahora lo vamos a hacer un poquito con más detalle, que esto queda una operación muy complicada, ¿no? Bueno, esta es la identidad, ¿no? Que si uno a esto le suma los resultados de simplemente hacer las transposiciones, ¿cómo se dice? Cíclicas de esto, o sea, si por ejemplo la H la paso acá, la F la paso acá y la G la paso acá, ¿está bien? Que me quedaría esto, por ejemplo. ¿Eh? Y le sumo la otra posibilidad, ¿no? La vuelvo a hacer la permutación cíclica. O sea, si sumo las tres permutaciones cíclicas posibles, la suma me da cero. ¿Eh? ¿Está bien? Es una identidad que no es trivial. Bueno, es trivial en el sentido de que uno lo prueba, le pone estas funciones genéricas f, g y h, hace la cuenta y le da cero. ¿Está bien? Lo que pasa es que, bueno, que esa cuenta es complicada, ¿no? Muy pesada. Pero bueno, por prueba directa se puede hacer. ¿Está bien? Digamos, para ver un poquito cómo sería, la deducción es esta, ¿no? Tomemos no sé, cualquiera de ellas, ¿no? Fíjense, ¿no? Por ejemplo, esta de acá involucra derivadas primeras de la f, ¿no? Ya sea del respecto de q o respecto de p, multiplicadas por derivadas de esto, ¿no? Pero estas derivadas ya, el corchete en sí ya involucra derivadas primeras, ¿no? De g y h. Entonces, cuando le tomo una derivada adicional, van a aparecer derivadas segundas de la función. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá, por ejemplo, claramente acá aparecerán derivadas primeras de la f, pero aparecerán derivadas segundas de la g y la h, ¿no? ¿Está bien? Bueno, acá aparecerán solo derivadas primeras de la g, pero aparecerán derivadas segundas de h y f. Y acá, bueno, aparecerán derivadas primeras de la h y derivadas segundas de f y g, ¿no? ¿Está bien? Bueno, la idea para ver un poquito la identidad de una manera un poquito más simple es considerar el conjunto de todas las derivadas segundas de alguna de las funciones, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en derivadas segundas de f nada más, ¿no? Fíjense, este corchete de acá no nos genera derivadas segundas de f, ¿está bien? Solo derivadas primeras. Pero estos dos sí, estos dos nos van a generar derivadas segundas, ¿no? ¿Está bien? Pues fíjense claramente, digamos, si esto es una identidad que vale cualquiera sean las funciones, ¿está bien? Entonces, claramente todas las derivadas segundas de f que aparecen solo acá y acá se tienen que cancelar entre sí. Este término no contribuye a derivadas segundas, entonces para la cancelación de esas derivadas segundas no tiene que contribuir, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, si nos fijamos en solo en las derivadas segundas de f, ¿está bien? Entonces, de nuevo, lo que decíamos, solo estos términos contienen derivadas segundas de f, ¿no? ¿Está bien? Pero fíjense que no todos son derivadas segundas de f. Algunos no. ¿Está bien? Porque estas serán derivadas de productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá lo tenemos de explícito, ¿no? Los dos términos que contienen derivadas segundas de f son estos. ¿Está bien?
o corchetes, ¿no? Que bueno, esta sería la expresión. Por definición, el corchete H y F es esto, y el corchete del corchete es esto, ¿no? Acá ya estamos usando algunas de las propiedades, ¿no? Que si una de las funciones era una suma, ¿no? Bueno, acá una resta, ¿no? Con el signo, lo podíamos describir como la suma de los corchetes, ¿no? De cada término por separado. Acá el corchete de esta diferencia, digamos, lo podemos escribir, ¿no? Como el corchete de esto con esto y el corchete de G con esto, ¿no? Son las propiedades. ¿Está bien? Y lo mismo, ¿no? Con el otro corchete. ¿No? Entonces, bueno, de estos, ¿cuáles son los que contienen derivada segunda? ¿No? Porque fíjense, acá aparece un producto, ¿no? De la derivada esta por esta. Cuando yo hago la derivada de este producto, bueno, claramente no todas esas derivadas van a dar derivadas segundas, ¿no? Porque aparecerá este sin derivar por la derivada de este, más este por la derivada de este, ¿no? Entonces, los que contienen derivadas segundas de f, en los dos, en estas dos expresiones, son, bueno, si me quedo solo con la parte en la que derivo específicamente f, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, este es el corchete de un producto, ¿no? Acá, como una de las funciones, aparece el producto de estas dos. Entonces, bueno, uso de nuevo la propiedad, ¿no? Que lo podía escribir como el corchete de h con una de ellas, multiplicado afuera por la otra función, más el corchete del h con la segunda función, multiplicada afuera la otra, ¿no? Entonces, claramente, cuando saco esto fuera del corchete, ya no contribuye a derivadas segundas, ¿no? Entonces, lo que contribuyen a derivadas segundas, por ejemplo, de esta, son simplemente digamos, son simplemente aquellas donde aparece el F, ¿no? Afuera. Perdón, el G afuera, ¿no? ¿Está bien? Entonces de estos dos, por ejemplo, ¿está bien? Será simplemente la suma de los corchetes de H con df a dq multiplicado por df a dp, ¿no? ¿Está bien? Y lo mismo, bueno, y acá lo mismo. Será el corchete de H con df a dp multiplicado afuera el df a dq. Los términos eso nada más. Por ejemplo, están acá, ¿no? Entonces, bueno, estos serían de estos dos corchetes que contribuyen derivadas segundas de f. Bueno, los únicos que contienen derivadas segundas son los términos, son estos cuatro. ¿Eh? ¿Está bien? Acá hice me quedé con solo los que contribuyen, ¿no? G con esta derivada, con esto afuera multiplicando, lo mismo acá. Y acá abajo lo mismo, ¿no? H con df, H con df, y afuera, ¿no? Las derivadas G. ¿Está bien? O sea que de todos los términos que aparecen, que son muchos, en realidad los únicos que tengo que considerar son estos, ¿no? Los únicos que contienen derivadas segundas de f. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora sí lo puedo calcular porque es más simple. ¿Está bien? Por ejemplo, veamos uno cualquiera, ¿no? Este de acá. Corchete este multiplicado por este, bueno, si uno hace explícitamente, quedan estos, ¿no? Bueno, ahí están los cálculos básicamente de todos, ¿no? ¿Está bien? De las cuatro sumas, más o menos explícitas. Entonces, por ejemplo, agarremos de una derivada cualquiera, segunda, agarremos, por ejemplo, de esta, ¿no? De los P, esta de acá. De todos los términos, los que tienen los coeficientes que multiplican a las derivadas segundas de esto respecto de un PK y un PL, ¿no? ¿Está bien? Bueno, será, bueno, el producto de este con este, ¿está bien? Acá no, porque aparece un P y un Q, acá un P y un Q, pero acá de nuevo aparece un P y un P. Entonces será el producto de este con este, ¿no? ¿Está bien? Y acá, bueno, acá tampoco aparecen productos cruzados y acá aparecen Q y Q, ¿no? Entonces fíjense,
los factores de la derivada segunda de f respecto de las p's, pk y pl, aparece este por este, ¿m? Y este por este. ¿Está bien? Que se da esto, ¿no? Este sería el factor que le corresponde al pk, la derivada segunda de pk y de pl. ¿Está bien? Bueno, pero si ahora miramos como en realidad lo que aparecen, estos cuatro objetos que aparecen acá están, digamos, cada uno con su signo, ¿no? ¿Eh? En la suma de todos los términos. Algunos tienen un signo. Fíjense que si ahora calculo el coeficiente que le corresponde en vez de, en este orden, PK-PL al PL-PK, aparece el mismo coeficiente cambiado de signo. ¿Eh? Entonces fíjense que se anulan término a término. La suma, en la sumatoria sobre todos los K y L aparece que aparece con todos los signos, con todos los K y L posibles. Y también aparece este respecto de PL y de PK, que tiene el signo contrario. Entonces, al sumar se cancelan. ¿Está bien? Y eso se cancela término a término. Y lo mismo pasa con todo. Si uno calcula los coeficientes de cualquiera de ellas, de cualquier grupo, del QK y PL, por ejemplo, se va a encontrar lo mismo. ¿Está bien? Que el coeficiente que multiplica la derivada segunda de QK y PL y lo que aparece después como derivada de PL y QK, digamos, va a ser la misma cambiada de signo. ¿Está bien? Entonces, bueno, uno puede verificar directamente que se cancelan. Bueno, y obviamente si se cancelan, como todos los términos contienen derivadas segundas de alguna función, y las derivadas segundas de cualquiera de las funciones se anulan, ¿está bien? Entonces, obviamente se cumple la identidad de Jacobi, ¿no? ¿Está bien? En el fondo es casi lo que hicimos, lo que uno hace es prácticamente la comprobación directa, pero con un poco de criterio, ¿no? Para no hacer todas las cuentas. Bueno, eso sería digamos, las propiedades básicas, ¿no? de las transformaciones canónicas, las que nos permiten hacer un álgebra perdón, de los corchetes de Poisson. La antisimetría, bueno, la distribución ante la suma y ante productos, ¿no? De las funciones. Y bueno, la derivada respecto del tiempo parcial y bueno, la identidad de Jacobi, ¿no? ¿Está bien? Hay otra relación, digamos, importante, que es un poquito la que está acá, que no está explícita ahí, pero que, bueno, se puede introducir antes que otra cosa. Esto, ¿no? Que, bueno, acá está con variables cualquiera. Fíjense que si uno hace el corchete de Poisson de dos componentes, ¿no? De dos coordenadas, ¿está bien? Eso da cero, ¿no? Claramente, digamos, porque debería ser la derivada de esta función respecto a los q's por la derivada de esta función respecto a los p's. Obviamente, esta función no depende de p, ¿no? Son independientes, son variables independientes, así que bueno, esto da idénticamente cero, ¿no? Lo mismo si uno calcula el corchete de 2p cualesquiera, ¿está bien? Porque obviamente las derivadas respecto a las q's que tienen que aparecer son todas cero. Bueno, y el corchete de Poisson de una coordenada, ¿no? Y un momento, cualesquiera, fíjense que por definición es directamente, como hay que hacer la derivada del primero respecto de un Q por la derivada del segundo respecto de un P, por ejemplo, en el primer conjunto, ¿no? de términos, eh, fíjense que, bueno, obviamente, cuando derivo esto respecto de cualquier otra Q que no sea ella misma, me da cero, y lo mismo, si derivo esta P respecto de cualquier otra P que no sea ella misma, me da cero. Y como en el producto van siempre de a pares conjugados, ¿no? El Q con el P conjugado que le corresponde. Entonces, bueno, esto da cero salvo que
el K y L sean igual a, así, sean iguales, ¿no? ¿Está bien? Entonces son distintos a cero. Bueno, y por supuesto, la segunda parte, que es la derivada de esto respecto de las Q por la derivada de esto respecto a las P, eso da cero, ¿no? Entonces el que contribuiría es solo la primera del conjunto de términos, la derivada de esta respecto a las Q por la derivada de esta respecto a las P. Y bueno, y da cero obviamente si son distintas. Y por supuesto, si son iguales, da, bueno, la derivada de esta respecto de sí misma da 1, la derivada de esta respecto de sí misma da 1. Entonces, lo que nos da esto es la delta, ¿no? De KL. ¿Está bien? O sea que con las coordenadas propiamente, si hago corchetes entre las coordenadas y momentos, en coordenadas cualesquiera, iguales o no, no importan cero, lo mismo con los momentos, y una coordenada con un momento me da, bueno, la delta, ¿no? De Krenek. Es una propiedad importante. Vamos a ver. Bueno, hay una relación muy importante entre digamos, los corchetes de Poisson y las transformaciones canónicas, un poco por eso a veces las llamo, las confundo, pero por ejemplo, si hacemos una transformación canónica, ¿no? Tenemos de funciones del espacio de fases Q y P, pasamos a nuevas variables, Q' y P', ¿está bien? Con lo cual, bueno, si una función cualquiera de esas variables, bueno, al hacer la transformación, al reemplazar, por ejemplo, las Q por las nuevas, ¿no? O escribir Q como una función de las Q' y P', y P como una función de las Q' y P', y eventualmente del tiempo, obtendremos una nueva función que no la llamo de otra manera, ¿no? Es la función transformada, sería. Pero ahora escrita en términos de las variables nuevas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, uno dice, bueno, yo podría, siendo que tengo una función, ya sea de variables viejas o a través de la transformación de variables, la misma función si quieren, ahora pero dependiendo de las nuevas variables, yo podría calcular corchete de Poisson, ya sea en términos de las viejas variables o de las nuevas, ¿no? Agarro estas funciones, que es lo que está representado acá, ¿no? Puedo calcular el corchete de dos funciones cualesquiera, ya sea cuando están escritas en términos de las variables viejas, o si hago una transformación y las escribo en términos de variables nuevas, también puedo calcular el corchete así, ¿no? Simplemente por la propia definición. ¿Está bien? Bueno, entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué resultado obtendré de hacer esa cuenta? O sea, ¿en qué diferirán, ¿no? El hecho de haber usado las variables viejas para expresar las funciones o las variables nuevas, ¿no? Las independientes en el cálculo. Entonces, bueno, la conclusión que vamos a ver es que si la transformación esta es canónica entre las variables, ¿no? De QP a las nuevas, entonces el corchete da el mismo valor, da exactamente lo mismo, ya sea que estén calculadas en términos de las variables viejas o las nuevas. ¿Está bien? Bueno, eso se ve, bueno, con el formalismo simpléctico es muy simple, ¿no? Si uno, si uno calcula el corchete en términos de las variables viejas, bueno, por la definición, ¿no? En términos del formalismo simpléctico, ¿está bien? Es esta expresión. Y se usa las variables nuevas, obviamente lo mismo, ¿no? Con derivadas expresadas así. Bueno, pero sabemos, ¿no? Que podemos pasar, por ejemplo, las derivadas estas de f de las funciones estas respecto a las variables viejas, la podemos escribir, bueno, si conocemos la transformación, de esta manera, ¿no? La derivada de f respecto a las nuevas, por, bueno, la derivada de la regla de la cadena, ¿no? ¿Está bien? Y acá reconocemos la matriz, ¿no? La transformación, la m, componente LK de la matriz. ¿Está bien? Si obtenemos esto, que bueno, de nuevo, nos queda, fíjense que la suma está sobre el primer índice, que no es la forma correcta, es el producto matricial de la matriz esta con el vector, pero bueno, lo que está reflejando esto es el producto matricial no de la m, sino de la traspuesta, ¿no? ¿Está bien? O sea que en forma
matricial sería así, ¿no? La relación que había, ¿no? Entre el gradiente en términos de las variables vieja y nueva. Lo mismo con la función g, ¿no? Entonces, bueno, si uno reemplaza acá el df a delta como m traspuesta por df a delta prima, y transpone, bueno, acá transpone, o sea, cambia el orden. Bueno, acá está escrito, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? El df a delta como m traspuesta a df a delta prima. Y hacia acá la operación, bueno, la transposición, bueno, involucra también el orden. ¿Está bien? Acá, bueno, la traspuesta me vuelve a quedar m. Acá me queda m traspuesta, bueno. Y como justamente, como la transformación es canónica, esto de acá tiene que ser la matriz J, ¿no? Entonces, fíjense que aparece automáticamente la definición del corchete de Poisson en la nueva variable. ¿Eh? O sea, la conclusión es esta, ¿no? La que está acá. Que el corchete de Poisson calculado en las viejas variables da exactamente lo mismo que el corchete de Poisson calculado en las nuevas variables. La condición, por supuesto, que esto tiene que ser, la transformación tiene que ser canónica, ¿no? La matriz M tiene que cumplir esto. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es tranquilizador, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale, por supuesto. Claro. Decime. Eh, entonces, la motivación o sea, de usar los corchetes de Poisson sería para esto, para verificar que un grupo nuevo de variables son una transformación canónica, porque me estoy perdiendo como la motivación de Ah, la la cuenta. motivación. Sí, sí. No, bueno, esa es una, no, no es propiamente la motivación. Vamos a ver que ahora en un ratito que hay cosas, si querés, más importantes que tienen que ver con las leyes de conservación. Pero, pero no, justamente es útil para eso, para verificar que la transformación es canónica. ¿Está bien? Ok, pero también lo vamos a usar para Pero otras cosas. no es tanto la Ah, motivación. Claro, es útil para muchas cosas, sí, por eso. Pero buenísimo, sí, gracias. pero una de esas es la... Bueno, de hecho, es un poquito lo que vemos acá, ¿no? Porque, bueno, fíjense, ¿no? Si tenemos variables, digamos, variables del espacio de fase, ¿no? Tenemos un conjunto de Q's y P's, ¿no? Que acá, bueno, por ejemplo, consideramos que son las nuevas, si quieren. ¿Está bien? No importa si canónica o no canónica, en principio, pero si yo calculo, tengo un conjunto de variables Q y P independientes, ¿no? Y calculo los corchetes de Poisson, en términos de esas propias variables, las mismas variables Q y P, ¿no? Se cumplían estas cosas que habíamos visto antes, ¿no? ¿Está bien? Estas relaciones entre los corchetes de las variables, del espacio de fase. Bueno, pero de nuevo, fíjense que si consideramos que estas funciones, estas variables del espacio, de estas variables, Q y P, resultaron de una transformación canónica desde variables Q y P originales canónicas, ¿eh? O sea, teníamos un espacio de fase de variables Q y P donde se cumplían las ecuaciones de Hamilton de forma canónica, y ahora hacemos una transformación canónica y obtenemos nuevas funciones Q y P. ¿Está bien? Fíjense, esto que resulta acá viene simplemente de la definición de los corchetes y de las variables Q y P, ¿no? Acá nadie dice que sean canónicas o nada. ¿Eh? Son un conjunto de variables independientes Q y P. ¿Está bien? Y por definición de los corchetes cumple con esto. Bueno, pero ahora si estas funciones no son cualquier cosa, sino resultaron de una transformación canónica desde variables que originalmente eran canónicas, ¿no? En el sentido que hacían cumplir las ecuaciones de Hamilton. ¿Está bien? Siempre se cumplían las ecuaciones de Hamilton en su forma canónica. O sea, lo que está escrito acá, ¿no? Las Q' y P' son estas funciones que se originan en estas que son canónicas. Entonces, bueno, estos corchetes, que están calculados en términos de estas variables, también los puedo calcular directamente en términos de las viejas, ¿no? Porque me tiene que dar lo mismo. Si considero estas como funciones de las Q y P viejas, y calculo ese corchete como simplemente como funciones de las variables viejas, el corchete me tiene que dar 0, ¿no? Lo que vimos recién. Esto que está acá.
O sea que calculadas, si tomo, o sea, me dan estas funciones así. Y yo lo calculo estos corchetes, simplemente tomando esto como funciones f y g, como en términos de las variables estas. Bueno, justamente si la transformación era canónica, tenía que dar lo mismo, ya sea que las hiciera en términos de las nuevas que las viejas. Bueno, en términos de las nuevas es trivial que da este resultado. Es directo, es un cálculo trivial y directo. Bueno, si la transformación es canónica, tiene que dar lo mismo en términos de las viejas. Entonces, bueno, tienen que cumplirse estas condiciones. Entonces, fíjense que estas serían las condiciones entonces que me prueban que la transformación es canónica, ¿no? ¿Está bien? Si uno verifica esto, verifica que la transformación es canónica. Que es justamente lo mencionado recién antes de la pregunta, ¿no? Y que simplifica también la comprobación de que una transformación dada que a uno le dan, le tiran esto y, a ver, pruebe que esto es canónico. Bueno, una posibilidad es calcular la famosa matriz de todos los coeficientes y hacer el producto ese matricial de las tres matrices y ver que da J, bueno, que es complicado, ¿no? Fíjense que esto es mucho más simple. Es una forma alternativa mucho más simple de verificar eso. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que esto también me está diciendo, ¿no? Que las variables, que todo conjunto de variables canónicas tienen que cumplir estas relaciones, ¿no? ¿Está bien? Si paso de unas variables canónicas, si algunas originales las cumplían, después toda transformación canónica que me genera variables que son canónicas también las tienen que cumplir, ¿no? Entonces, bueno, esa es digamos, una de las ventajas, ¿no? de hacer este cálculo con estos objetos medio abstractos en principio que no tienen. Bueno, fíjense, hay algunas cosas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, si uno trabaja con los momentos angulares, ¿no? ¿Está bien? La definición es esta. O sea, acá tenemos, por ejemplo, explícito la expresión. Acá tenemos una sola partícula, ¿no? Pensemos, ¿no? El momento angular en términos de, justamente, las coordenadas y los momentos, ¿no? Acá estamos usando coordenadas cartesianas, bueno. Pero no importa, acá tenemos, por ejemplo, estas serían funciones de las coordenadas y los momentos. Las L, ¿está bien? Esta es su forma explícita. Entonces, bueno, uno podría calcular, por ejemplo, el corchete de Poisson de cualquiera pares de funciones, ¿no? Por ejemplo, el LX con el LY, consideradas, como les digo, funciones de las coordenadas y momentos. Entonces se la cuenta, ¿no? Sería la derivada de la primera función respecto de las coordenadas, multiplicada por la derivada de la segunda respecto del momento conjugado, y sumado, ¿no? Menos, bueno, lo contrario, ¿no? Intercambiando las derivadas. O sea, explícitamente es lo que está acá. La función respecto a la coordenada, momento conjugado, coordenada, momento conjugado, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y si uno hace explícitamente las derivadas, son muy simples, pues, ¿no? La mayoría son cero estas derivadas. Fíjense lo que resulta. Digamos, los únicos que contribuyen son de la primera parte es esto, producto de, fíjense, digamos, de derivadas, el LX no depende de X, ¿eh? Sí depende de Y, pero el LI, digamos, no depende de P sub I, ¿no? Entonces, bueno, están todos ceros, salvo, bueno, ¿no? El del X respecto de ¿no? De Z, que da P sub I, y del Y respecto de Z, que da P sub I, ¿no? El X, perdón. Esto, bueno, y con lo mismo acá, ¿no? Fíjense, los únicos de contribución son esto, y lo que nos da no es otra cosa que el Z, ¿no? ¿Está bien? O sea que el corchete entre dos L's, X e Y, da LZ en tercero. Y de hecho, bueno, si uno hace lo mismo con las otras, fíjense que aparecen todas las relaciones posibles. Y fíjense que además las relaciones se obtienen, las tres se obtienen de una de ellas, simplemente haciendo la permutación cíclica, ¿no? ¿Está bien?
Si paso el LZ para acá, el LI lo paso para acá y el LX lo paso para acá, tengo la segunda, bueno, y si hago la permutación, paso el LX para acá, ¿no? Tengo la tercera. Entonces, bueno, esta es una relación entre momentos angulares, ¿no? Importante. Y por ejemplo también, si uno toma el módulo al cuadrado del momento angular, por definición esto, ¿está bien? Y calcula el corchete de Poisson, por ejemplo, de una componente con el módulo al cuadrado, ¿está bien? Bueno, se tiene que hacer la cuenta. Está ahí explícitamente. Pero bueno, lo que da es idénticamente cero. ¿Eh? O sea, y por supuesto general, ¿no? El corchete de cualquier componente con el módulo al cuadrado da cero. Siempre, idénticamente. ¿Está bien? Entonces esas son propiedades, bueno, que después uno va a encontrar sobre todo en bueno, la mecánica cuántica, ¿no? Si han visto algo de mecánica cuántica, fíjense que esto recuerda a los operadores, ¿no? A los conmutadores de mecánica cuántica. Cuando uno piensa habla en términos de operadores, ¿eh? Que tienen las mismas propiedades. Se dice, por ejemplo, que estas dos funciones conmutan entre sí, ¿no? Porque da cero el corchete. ¿Mm? Bueno, entonces, bueno, digamos, hay un montón, digamos, de propiedades interesantes que aparecen en los objetos de la mecánica, ¿está bien? Como esta. Y otra, si quieren, una de las motivaciones principales es en términos de las conservaciones, ¿no? Y que es un poco, acá queda más o menos claro por qué se le ocurrió a Poisson, ¿no? Los corchetes, ¿no? Fíjense que si uno toma una función genérica del espacio de fases, que depende eventualmente también del tiempo explícitamente, y calcula su derivada total, explícita e implícita. Fíjense que acá, de nuevo, usando las df de q por q punto, por ejemplo, para reemplazar el q punto usa las ecuaciones de Hamilton, ¿no? De h de p, y lo mismo con esto, el punto menos de h de q. Fíjense que acá queda claramente el corchete entre f y h, ¿no? ¿Está bien? O sea que, bueno, la introducción del corchete más o menos tiene una motivación medio directa, así que es esta, ¿no? Fíjense, nos permite escribir la derivada total de una manera compacta en términos de corchete de esta manera, ¿no? Si este depende explícitamente del tiempo, obviamente estará este término, pero este término es el que está siempre, ¿no? El implícito que aparece siempre, que es el corchete entre la función y el hamiltoniano. ¿Eh? Entonces, bueno, por un lado es una forma compacta de escribir esta derivada, ¿está bien? Pero fíjense que también tiene una cuestión interesante que es lo que se llama el teorema de Poisson. ¿Qué me dice? Que me dice, bueno, que si tengo dos funciones que son conservadas en el tiempo, o sea, sus derivadas totales son cero, que a medida que el sistema evoluciona, mantienen sus valores constantes. Entonces, el corchete de esas dos magnitudes también es una magnitud que se conserva. ¿Está bien? O sea, el objeto que aparecerá acá, la función esta que aparece acá, puedo hacer toda esta operación sobre estas dos funciones, bueno, también es un objeto que se conserva, ¿no? O sea, su derivada total también es cero. Entonces, bueno, la demostración, bueno, usando un poquito el álgebra de los corchetes simple, ¿no? Si uno, o sea, uno calcula directamente la derivada total del corchete de estas dos funciones. ¿Está bien? Esto de acá. Bueno, que de nuevo, es una derivada total, así que será si este corchete depende del tiempo explícitamente, será su derivada parcial. Y bueno, y además, el término implícito, genérico, la derivada de una función cualquiera del tiempo contiene el corchete de la función por el hamiltoniano, ¿no? Acá en este caso la función no es otra cosa que un corchete de Frege, ¿no? ¿Está bien? Entonces fíjense que acá nos aparece
un objeto que aparecía, ¿no? en la identidad de Jacobi, ¿no? Un corchete que involucra como una de las funciones otro corchete. ¿Está bien? Acá tenemos las tres funciones, f, g y h, ¿no? Si quieren. Entonces, bueno, sabemos que la suma de las tres permutaciones cíclicas de este conjunto da 0. O sea que esto más, qué sé yo, si paso el h acá, el g acá y el f acá, más la permutación que sigue da 0, ¿no? Entonces, bueno, esto lo puedo escribir como menos las otras dos permutaciones, ¿no? Que son estas que están acá. ¿Está bien? La que decía recién, el h lo pasa acá, el g acá y el f acá. Y la otra, ¿no? Paso el h acá, el g afuera y el f acá. Bueno, ¿está bien? Entonces esta, si quieren, por la identidad de Jacobi, lo puedo reemplazar por esto. Y fíjense ahora si lo agrupo, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, acá usando por ejemplo, dos cosas. Primero, acá reemplacé esto por la identidad de Jacobi. Bueno, y acá usé la otra relación, ¿no? Que la derivada respecto al tiempo de un corchete era, bueno, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá por ejemplo, no tengo el primero por la derivada del segundo, ¿no? ¿Está bien? Y acá tengo este de acá, es f, g y h. Pero bueno, fíjense, tengo menos este corchete que, bueno, por la antisimetría, pues lo puedo escribir como más. Acá pongo f y acá pongo el corchete g con h, ¿no? ¿Está bien? O sea que esto reemplazo por esto. Y fíjense que entonces acá me aparece esto acá. Y de nuevo, como esto es una suma, yo lo puedo escribir como f por el corchete de la suma este con este, ¿no? Pero la suma de g parcial, digamos, del tiempo, más el corchete de g con h, no es otra cosa que la derivada total de g. ¿Eh? O sea que esto acá es el corchete de f con la derivada de g. Bueno, y lo mismo con esto, ¿no? Acá el otro que me quedaba el df de t por g, y el otro que me quedaba era este, que bueno, lo puedo escribir como lo escribo. Bueno, acá tengo un signo menos, pero acá en este corchete puedo intercambiar el orden, ¿no? Paso el f y el h, me cambia el signo. O sea que esto acá con su signo lo puedo escribir así. Corchete de f con h por g. Bueno, y si junto de nuevo este con este, de nuevo, es una suma. Lo puedo escribir como la suma de este más esta. El corchete, digamos, es la suma de este más este con g. ¿Eh? Que por supuesto, la suma no es otra cosa que la derivada total, ¿no? La derivada parcial más el corchete de este con h. Entonces, bueno, consecuencia, esta de acá, ¿no? La derivada total del corchete es un poco la misma, fíjense que aparece exactamente la misma relación que había con la derivada parcial, ¿no? Que la derivada parcial del corchete era igual la derivada del primero por el segundo más. Bueno, esa salía simplemente por propiedad de las derivadas. ¿Eh? Esta otra no, esta otra no es trivial, ¿no? Hay que usar justamente la propiedad de los corchetes y el hecho, ¿no? La evolución hamiltoniana, ¿no? Esta de acá. Hay que escribir esto. Entonces, bueno, la conclusión sería esta. Bueno, pero de nuevo, si f y g eran por sí mismas magnitudes conservadas, o sea, sus derivadas eran cero, entonces, bueno, esto también es cero, ¿no? O sea que f y g, el corchete de f y g es una magnitud conservada, ¿no? Entonces, bueno, esta es una posibilidad, los corchetes nos sirven, por ejemplo, para, dadas magnitudes conservadas, generar nuevas, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que el corchete no puede ser, no necesariamente tiene que ser una nueva magnitud, puede ser algo, puede ser trivial, puede dar cero, por ejemplo, o puede ser, ¿está bien? Entonces, bueno, no siempre esto da nueva magnitud, ¿no? O sea, si tengo dos, yo sé que el corchete de esas dos va a ser una constante de movimiento, pero esa constante de movimiento puede ser trivial, ¿no? Por ejemplo, podría ser cero, idénticamente, entonces no me contribuye nada nuevo. Pero bueno, a veces sí, a veces no. Por ejemplo, un poquito lo que habíamos visto recién, ¿no? De esto, ¿no?
fíjense, por ejemplo, el corchete de dos componentes del momento angular me daba la tercera. ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, si yo tengo que dos componentes del momento angular se conservan, entonces, bueno, su corchete también se tiene que conservar. Entonces, eso me está diciendo que la tercera magnitud también, la tercera componente también se conserva. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá tenemos una consecuencia importante, si quieren, no demasiado trivial, que si dos componentes del momento angular se conservan, la tercera también, ¿no? Que de nuevo tiene utilidad, por supuesto, solo si no son triviales, ¿no? Las conservaciones esas. O, por ejemplo, ¿no? No sé, si las fuerzas externas, ¿no? Y los momentos, digamos, y las velocidades de un conjunto de partículas estuvieran todas contenidas en un plano todo el tiempo, ¿no? Imagínense, ¿no? Las partículas, una o muchas, no importa, ¿no? Con fuerzas aplicadas, que se muevan en un plano, o sea, tengan velocidades iniciales que están contenidas en el plano y las fuerzas que actúan sobre ellas también están en el plano, ¿no? O sea que el movimiento va a estar siempre en el plano. ¿Está bien? Entonces, bueno, obviamente el momento externo sobre el sistema ese de partículas va a tener solo componente perpendicular, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, digamos, lo que no se va a conservar el momento, por ejemplo, perpendicular al plano, ¿no? ¿Está bien? Si hay un torque, si hay un torque externo sobre el sistema que por las condiciones, ¿no? Velocidades y por lo tanto momentos de las partículas contenidas en el plano y fuerzas aplicadas contenidas en el plano, entonces, bueno, el torque si existe es solo perpendicular al plano, ¿no? Entonces el momento perpendicular, la componente perpendicular al plano no se conserva. ¿Está bien? Bueno, pero ¿qué pasa? Pero las otras dos, sí, ¿no? Entonces parece una contradicción a esto. ¿Está bien? El torque no tiene... Entonces, bueno, lo que pasa es claro que las dos componentes de las otras son cero, ¿no? Es, digamos, la conservación de las otras dos no me involucra la conservación de la tercera en este caso. Pero fíjense que bastaría que no tuvieran los momentos continuos en un plano para que siga. Entonces ahí ya sería no trivial, ¿eh? Ahí tendría una conservación legítima, ¿no? O una no conservación. Me dice que si no se conservan dos, no se conservan las tres, ¿no? ¿Está bien? Así que bueno, esos son. Bueno, volviendo, ¿no? a las conservaciones de estas genéricas, ¿no? Fíjense una consecuencia así simplemente de la propia definición en términos de los corchetes, ¿no? Está acá, que está derivada total. Fíjense que si tengo una función cualquiera, f, ¿eh? dada así, fíjense que si no dependiera explícitamente del tiempo, o sea, no estuviera esta derivada, y además el hamiltoniano, esa función con el corchete de Poisson de la función con el hamiltoniano fuera nulo, ¿está bien? F y H da nulo simplemente por, uno se la cuenta, ¿no? Genérico. Entonces, la magnitud esa es conservada, ¿no? ¿Está bien? Su derivada total es cero, que no depende explícitamente del tiempo y el corchete con el hamiltoniano es nulo. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso me dice que puedo verificar una conservación de esta manera. ¿Está bien? Calculando el corchete entre la función independiente del tiempo y el hamiltoniano, y me da eso una función conservada, ¿no? Una constante de movimiento. Fíjense que, bueno, eso, por ejemplo, acá tengo trivialmente, ¿no? Que si el hamiltoniano no depende del tiempo,
entonces el hamiltoniano es constante, ¿no? Lo que ya sabíamos, pero fíjense que lo vemos acá inmediatamente, ¿no? Justamente el corchete de una función consigo misma da cero, ¿no? Es un operador antisimétrico, ¿no? No puede, la única manera de que valga igual digamos, a su inversa, a su negativo, es que sea cero, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, obviamente, el corchete de H con H da cero. Si H no depende del tiempo, entonces, obviamente, H es constante. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que decíamos recién, ¿no? Que si tenemos dos funciones que son conservadas, entonces, bueno, esta es una posibilidad de estudiar conservación. Bueno, Una pregunta sí, dale, por eh, favor, decime. que me perdí porque yo pensé que bastaba con decir que el corchete de Poisson de la función con h igual a cero. ¿Eso ya era una magnitud conservada o no? Solo si no depende explícitamente del tiempo, ¿no? Ah, ok. Por la definición de eso, si querés, esto, ¿no? Directamente. Esta de acá. Bueno, en realidad la derivada total es esta, que involucra no solo el corchete, sino también el término este, ¿no? Sí, perdón, pensé que como que habíamos anotado antes y... Perdón. Gracias. No, pero sí, efectivamente. Fíjate acá en el teorema este de Poisson, es genérico, ¿no? No importa si las funciones dependen o no del tiempo, esto vale siempre, ¿no? Acá lo probamos con funciones que dependían en general del tiempo. Que si tenías dos conservadas, su corchete es conservado, ¿no? Acá no, acá, bueno, la observación simplemente, o la comprobación a partir de solo el corchete de la función con el hamiltoniano, además tiene que ser esto, ¿no? Pero bueno. Y acá tenemos, si quieren, la contraparte o lo análogo, si quieren, del teorema de Nether, ¿no? Pero en el caso de Hamilton. Fíjense cómo se traduce para el caso de Hamilton. ¿Cómo vemos eso? Bueno, de nuevo, cuando hacíamos Nether, hacíamos una transformación, ¿no?, de variables en el lagrangiano, y en el caso de Lagrange no teníamos muchos problemas con las transformaciones, porque cualquier transformación que fueran las variables nuevas en función de las viejas, me respetaba la forma de las ecuaciones de Lagrange, no teníamos problema con eso. Pero bueno, en el caso de Hamilton tenemos la restricción esa, que la transformación no puede ser cualquiera. Tiene que ser canónica para respetar la forma de las ecuaciones, ¿no? Bueno, pero considerado eso, recuerdan, en Nether lo que decíamos eran transformaciones infinitesimales de una variable, ¿no?, que diferían muy poquito de las originales. Bueno, acá hacemos lo mismo, lo análogo, ¿no?, pero con transformaciones que tienen que ser canónicas. Que ya conocemos quiénes son las transformaciones infinitesimales canónicas, ¿no? Que las podemos escribir así siempre. La Q', ¿no?, como las, las nuevas, digamos, con las viejas, más o menos, digamos, estas derivadas, ¿no?, de esta función infinitesimal, genérica, ¿no?, cualquiera. Y siempre la podemos invertir de la forma que queramos, ¿no? Por ejemplo, así como escribimos esto, podemos pasar esto para el otro lado, y escribir las Q y las P viejas en términos de las nuevas, donde, bueno, de nuevo, acá hacemos lo mismo. Como esto ya es infinitesimal, no importa si acá consideramos como función de las Q y las P viejas o las nuevas, ¿no? Total, la diferencia que hay es de orden superior. ¿Está bien? Entonces, bueno, podemos escribirla en forma explícita, ya sea así, donde omega escribo la misma función, pero donde reemplazando las Q y las P viejas por las nuevas, o ¿Mm? o en términos de las viejas directamente. ¿Está bien? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué sabíamos con la transformación canónica? Tenemos una transformación canónica, recuerdan que el hamiltoniano nuevo, digamos, que hacía cumplir las ecuaciones de Hamilton en su forma canónica, no era simplemente el viejo hamiltoniano donde hacíamos el cambio de variables,
sino que también le tenemos que agregar la derivada de la función generatriz, ¿no? Parcial. Bueno, en realidad la transformación canónica esta involucra también no solo la parte infinitesimal, sino la primera parte, el M0 ese, ¿no? El que nos daba la transformación de identidad, que era el producto, ¿no? De los Q nuevos y los Q viejos y los P nuevos, ¿no? Los Q por P' sumados. Bueno, pero obviamente esa función M0 no depende explícitamente del tiempo. La única que puede depender explícitamente del tiempo es la W, ¿no? Entonces, bueno, cuando hago la derivada acá de la función generatriz, la única que contribuye es la W. ¿Está bien? O sea que, bueno, esto sería lo que habíamos dicho en general, ¿no? Al hamiltoniano, digamos, transformando sus variables solamente, hay que también sumarle la derivada de la función generatriz parcial del tiempo. ¿Está bien? Bueno, es lo que está escrito explícitamente acá, ¿no? El nuevo hamiltoniano fíjense, es el viejo donde las variables viejas las escribimos en términos de las nuevas, ¿no? Por ejemplo, usamos esta expresión de acá. ¿Eh? Las variables viejas, donde aparecen las variables viejas, simplemente escribimos esto. En el caso, justamente, en el caso infinitesimal, podemos escribir la forma explícita muy simple, ¿no? Sería esto. Esto acá. Cada QK corresponderá a un Q'K menos esto, ¿no? Y PK a P' más esto. ¿Está bien? Bueno, acá está notación simplificada, ¿no? Serían todos. Entonces, bueno, esta sería, si quieren, la forma del hamiltoniano, ¿no? Nuevo. Ya en forma, si quieren, aparece explícitamente la función generatriz. Bueno, y de nuevo, usando la condición de nuevo que esto es infinitesimal, podemos hacer un desarrollo de Taylor al orden 1 también en el infinitésimo, ¿no? O sea que esto de acá, esta función de acá, sería el h evaluado así, ¿no? El orden 0, Q' y P', digamos. Más, bueno, la derivada respecto de esta variable por el cambio de la variable, o sea, el de h respecto de Q', por el cambio de la variable Q', que es este, ¿no? Menos de W. Y lo mismo, bueno, derivada respecto de P' por el cambio, ¿no? ¿Está bien? Esto sería el desarrollo de Taylor, que me quedo de esta expresión de acá, el desarrollo de Taylor es este orden 1, ¿no? En el infinitésimo. ¿Está bien? Bueno, entonces esta sería la forma explícita. Bueno, pero fíjense que esto de acá, de nuevo, aparece un corchete de Poisson, ¿no? Fíjense que aparece la derivada de la W respecto a los Q por dH de P menos de W de P por dH de Q. O sea, sería el corchete de Poisson de W con H, ¿no? Por definición. Esto. Entonces, bueno, fíjense, acá aparece el dW de H más el corchete de W con H. ¿Eh? O sea, la derivada total. Bueno, pero también veamos esto, ¿no? Acá tenemos el nuevo hamiltoniano, que por supuesto es una función de las variables nuevas, Q' y P', y el tiempo en general, ¿está bien? Y acá tenemos, fíjense, tenemos el viejo hamiltoniano. ¿Eh? O sea, funcionalmente es el viejo hamiltoniano, donde antes decía Q, pusimos Q', donde antes decía P, pusimos P', nada más. ¿Eh? Simplemente eso. Entonces, fíjense que la diferencia entre esto y esto es cuánto cambió la forma funcional, ¿no? Si el H monio no tiene la misma forma funcional que el H viejo, entonces son distintos de cero, ¿no? O sea, son distintos, quiero decir, su diferencia es no nula. Entonces, bueno, fíjense, la diferencia entre H y esto es justamente cuánto cambió la forma funcional del lagrangiano, ¿no? ¿Está bien? Al hacer la transformación canónica. De la que tenía originalmente a la nueva. Bueno, pero esa diferencia justamente no es otra cosa que esto de acá, que es la derivada total de W. ¿Está bien? Esto es en general, esto es una deducción genérica. Pero fíjense lo que nos dice, ¿no? Ahora sí lo relacionamos con un poquito lo que pasaba con Nether. ¿Qué me está diciendo esto? Fíjense que si en la transformación infinitesimal
canónica, ¿no? Tiene que ser. El hamiltoniano no cambió su forma funcional. Entonces, esta magnitud, que es justamente el generador infinitesimal de la transformación, es una constante de movimiento. ¿Eh? O sea que es totalmente el análogo de Nether en el caso hamiltoniano, ¿no? Que si ante una transformación canónica infinitesimal no cambia la forma funcional del hamiltoniano, bueno, justamente el generador infinitesimal es la constante de movimiento. ¿Está bien? De nuevo, el caso simple y bueno, y casi evidente es ¿no? Por ejemplo, si h no depende de una variable, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, si no depende de una variable, no cambia, digamos, obviamente cuando esa variable se cambia infinitesimalmente, ¿no? No hay cambio en la forma funcional de Lagrangiano. ¿No? Si hago esta transformación, si por ejemplo no depende de un QL dado, entonces obviamente esta transformación no lo cambia la forma del Lagrangiano. ¿Está bien? Cambio solo esto, el resto de las variables las mantengo igual, y hago solo este cambio, que obviamente no cambia. Bueno, ¿cuál es el generador de esta transformación canónica infinitesimal? Bueno, no, me fijo acá, ¿no? Si la transformación es canónica, esta sería el cambio. Entonces el Q'L es el QL más, esto de acá tendría que ser el épsilon, ¿no? O sea que el W que me genera la transformación canónica sería que W sería epsilon por PL, ¿no? O sea, el W sería epsilon por PL. Entonces, bueno, justamente, trivialmente, esta única transformación no me cambia el hamiltoniano, su forma. ¿Eh? Entonces, bueno, el W tiene que ser constante, o sea, PL es constante, ¿no? De nuevo, es trivial porque eso mismo me lo dice la ecuación de Hamilton, ¿no? El P.L es menos de H de QL, pero no depende de QL, obvio, trivialmente es cero. Pero bueno, acá lo vemos usando, ¿no? Las condiciones. Entonces, bueno, fíjense que esto es súper importante, ¿no? Porque uno, mirando la forma funcional del hamiltoniano, ¿está bien? Puede decidir cuáles son las transformaciones infinitesimales, las simetrías que tiene, ¿no? Las transformaciones que no cambian su forma. Entonces, bueno, los generadores de esas transformaciones son constantes de movimiento. ¿Está bien? Hagan como ejercicio, por ejemplo, el de la galaxia helicoidal, pero ahora usando el formalismo de Hamilton, por ejemplo, para calcular la conservación. Eso se lo dejo como ejercicio, pues no sé. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no quedó medio demasiado claro? Podríamos volver a ver el ejemplo de los impulsos angulares en X y Z. Ah, sí, sí, dale. Como que no terminé de entender esto de o sea, el de Z se conserva cuando el de X e Y no, o una cosa así. Ah, no, digamos que si son no triviales, digamos, si existen los tres momentos angulares, y si dos de ellos se conservan, el tercero también se tiene que conservar, ¿no? No puede haber, pero no. Ah, acá. Sí, fíjense que acá está, bueno, acá todas las deducciones fueron hechas para una única partícula, ¿no? Pero si tenemos un número cualquiera de partículas, hay que sumar sobre todas ellas, ¿no? Acá habría una suma, el L total sería la suma sobre todas las N partículas, ¿no? N grande, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, ya aparecerían las N, bueno, las 3N coordenadas, ¿no? Q, que serían los 3X y Z de las X y Z de cada partícula, y las 3N, ¿no? 3N grande, ¿no? El N grande, mayúscula. 3N componentes de los momentos, ¿no? Los 3N momentos. Entonces, bueno, no importa, el cálculo sería el mismo, ¿no? Sería lo mismo.
porque acá está estaría la sumatoria sobre cada componente de cada coordenada de cada partícula, ¿no? Lo mismo con el momento. O sea, que esto, si bien ya está hecho con una sola partícula, basta sumar para ver qué vale para un conjunto de partículas, ¿no? ¿Ok? Todas estas relaciones. Eso por un lado. Y después lo que decíamos es esto, ¿no? Que por el teorema de Poisson, si teníamos dos componentes, en general, dos funciones que eran conservadas, su corchete también era conservado, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, cualesquiera, si dos se conservan, en general, eh, la tercera también se tiene que conservar. ¿Está bien? Buenísimo, gracias. Pero después, sí, la duda era porque digamos, si el caso del movimiento es plano, que solo tenés torque perpendicular al plano, entonces una no se conserva. El LZ, por ejemplo, supongamos que el movimiento es en el plano XY. ¿Está bien? Entonces el torque, si hay un torque externo que cambia el momento ocular, el único que cambia es el perpendicular, el Z, ¿no? Pero obviamente tampoco hay componentes en X y Y del momento angular, hay solo momento angular en el Z. ¿Está bien? O sea que esto no tiene sentido calcularlo. ¿Está bien? No hay. Claro, ok, ahí sí. De hecho no tenés LX y LY, y sin embargo tenés un LZ, pero no sale de esta relación. ¿Está bien? Sí, Pero, ahora sí, gracias. no, por favor. No, no, sí, es verdad, sí, ahora en retrospectiva no estaba muy claro. Pero basta que tuviera un movimiento fuera del plano y bueno, ya no estoy claro. Ahí sí aparece, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, eso es. Bueno, creo que. Hoy terminamos acá. Pero básicamente eso es lo que quería más o menos comentar ¿Mm? sobre las variables canónicas y los corchetes de Poisson. Bueno, como ven, eh, son temas más o menos abstractos, ¿no? Pero son muy útiles para justamente obtener leyes de conservación que después sí son útiles para cuando uno resuelve los problemas, ¿no? Directamente. ¿Alguna duda?